Le damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado del día de hoy, el licenciado Juan Carlos Guerra. Él es secretario de Educación del Partido Revolucionario Dominicano. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buenos días, doña Marcela, buenos días, don Andrés, y buenos días a la audiencia de este espacio. Muy bien. Bueno, usted tiene una canal importante, ¿eh? Porque secretario de Educación de un partido donde tenemos tantos problemas con la educación nacional que se están resolviendo y que tenemos, por ejemplo, en el tema de la educación media y básica, tenemos 4% de educación, tenemos muchas aulas, muchas escuelas, perdón, esto es diferente. No, y ayer el ministro Navarro dijo que quiere tumbar el muro que hay entre la educación pública y la educación privada. Eso también es importante. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero, ¿cuáles son las funciones de la Secretaría de Educación de un partido? De manera particular del PRD. Fíjese, antes de entrar en esa parte, con el tema del sistema educativo de la República Dominicana, yo quiero decir algo sobre ese tema. Fíjese, hemos avanzado importante en ese sector por tres cosas fundamentales. La primera, que en materia educativa las fuerzas políticas en la República Dominicana han sabido ponerse de acuerdo, y el primer referente que tenemos con eso es el plan decenal de los años 90. Claro, claro. Pasaron 2 planes decenales y el pacto por la educación, que yo creo que eso ha sido importante también para que podamos avanzar en materia educativa en la República Dominicana. El segundo aspecto es que ahí, en materia educativa, tanto la sociedad como las propias fuerzas políticas han podido empujar la aplicación de la ley. Y yo creo que también, digamos que esa es una lección importante para los demás aspectos de la sociedad dominicana. Y el tercer aspecto que para mí es fundamental es que, sin darnos cuenta, digamos que de manera silenciosa, hemos ido venciendo vicios del sistema educativo dominicano que arrastrábamos al menos hasta la última década del siglo pasado. Por ejemplo, ya la deserción escolar al día de hoy no es un problema. La cobertura escolar tampoco es un problema a día de hoy. Ya entonces estamos entrando en una segunda fase en el ámbito educativo, que tiene que ver necesariamente con la mejora de la calidad de la enseñanza. Y yo creo que ese es el principal desafío que tenemos en la República Dominicana con el aspecto educativo. Cómo convertir a la educación en el eje real y efectivamente prioritario para impulsar el desarrollo de este país. Yo quisiera ver, por ejemplo, y debemos caminar hacia ahí, que tengamos profesores que se manejen con fluidez en inglés y en español, que tengamos un sector educativo digamos que orientado a ciencias y matemáticas, por ejemplo, que podamos sacar una generación de bachilleres que tengan conocimiento realmente de todo lo que es todo este ámbito nuevo de los algoritmos complejos, de las nuevas tecnologías. Es decir, que en materia educativa la República Dominicana creo que ha podido ir, digamos, avanzando. Ya en el ámbito meramente político. No, pero entonces me gustaría que lo dejáramos ahí, porque ya me interesa el tema, esa parte, señor Guerra, porque es verdad, el país ha invertido muchos recursos en educación. En los últimos años, diríamos que en estos periodos del PLD, porque en la época de Balaguer construía escuelas y hacía muchas cosas, pensando más en que la infraestructura se viera, porque quizás eso era lo interesante, que se construyeron y se hicieron, pero la calidad del magisterio no estaba muy tomado en cuenta. Ahora, con todos los recursos que están y todos los esfuerzos que ha hecho el gobierno, el presidente Danilo Medina, que ha hecho muchos grandes esfuerzos, todavía seguimos con el problema de la base del profesorado. Y es el problema fundamental, porque los profesores, tanto en la parte inicial, básica y media, se queman en los exámenes. Y los profesores a nivel universitario se queman en los exámenes. Porque hemos visto que en la UAS iban a contratar a unos profesores para el área de educación y la mayoría se quemaron en las pruebas. Y yo decía, bueno, está bien, en las pruebas
uno se puede poner nervioso en un examen, eso, pero es el único método democrático que hay, porque si no el otro es subjetivo. Esto me cae bien, aquel vistió bien, lo vi bien, vino bien combinado, puede ser el profesor. No, vamos a dar el examen. Entonces, ¿qué usted cree que podemos hacer con un nivel de profesorado malo que producen bachilleres malos y profesionales malos? Los estudiantes, nosotros que entrevistamos gente constantemente para una cosa u otra, para trabajo, para una referencia para algo, vemos como los jóvenes de ahora hablan con falta de ortografía. No que escriben, no, hablan con falta de ortografía. Y si usted ve el currículum cuando lo llenan, dice, ¿qué es esto, señores? No saben ni llenar un currículum primero. Y hay estándares ahí en internet que te dicen cómo lo llenan y todo esto. Y usted me pone un profesional que me pone, yo trabajé en tal sitio, pero no le pone desde cuándo hasta cuándo. Porque eso es lo que yo quiero saber para saber cuál es tu estabilidad laboral, entre otras cosas. ¿Qué hacemos? Una nota jocosa. Yo recuerdo ver un currículum de alguien que me llevó que decía que, además de licenciatura y demás, tenía una maestría. Y lo escribí. ¿Una maestría? Una maestría. Entonces, yo, bueno. Él era maestro, además. Entonces, ¿qué pasa con eso? Y qué bueno que usted lo enfoca de esa manera. Cuando el país ha participado en las pruebas PISA, las calificaciones nuestras han sido muy bajitas, claro, en cualquiera de los 4 ámbitos que ellos miran. Evalúen, sí. Y realmente no podemos pedir que el país esté en calificaciones o que vaya creciendo en calificaciones en esas pruebas que son, digamos que, un medidor esencial para ver cómo va avanzando la educación, si la calidad de la docencia es baja, porque el estudiante es una consecuencia de la calidad de quien le enseña. Entonces, yo creo que ahora, en esta etapa, tenemos Primero que fueron las infraestructuras. Correcto, ahora tenemos que enfocarnos precisamente en la calidad. ¿Cómo llenarla? Miren, hay que tomar decisiones políticas. Yo pienso que el gobierno tiene que tomar el toro por los cuernos en ese aspecto. ¿Por qué? Porque a veces hay la decisión política de mejorar, digamos que la red de profesores en la República Dominicana, pero nos chocamos con una asociación dominicana de profesores que a veces entorpece ese tipo de proceso, que hay resistencia a esos cambios. Porque no quieren calidad. Correctamente. Y yo me atrevo a decir, sin temor a equivocarme, que si se hace una evaluación profunda de toda la matrícula docente en la República Dominicana, yo creo que la mitad no están aptos para digamos que, incentivar el conocimiento de los estudiantes, porque no conocen las herramientas de comunicación del día de hoy. Es decir, que yo creo que en ese aspecto, para mejorar la calidad de la enseñanza, hace falta necesariamente la voluntad política de llevar a cabo una serie de cambios estructurales en la formación de los maestros y en cómo esos maestros entran al sistema educativo dominicano. Eso se comenzó dando becas para los jóvenes que quisieran estudiar la carrera de educación. ¿Eso lo ve bien usted? Que se daban becas en la Universidad Autónoma de Santo Domingo para los que quisieran estudiar, más facilidades, digamos. Claro, ese aspecto digamos que es importante y se valora, pero yo me hago la pregunta. Si esos profesores que salen de las universidades, correcto, y nos están dando profesores de baja calidad, lo que estamos haciendo es estimulando que los profesores de baja calidad que tenemos se multipliquen, porque el problema es más profundo de ahí, no solamente de acceso a la carrera de educación. Correcto, digamos que es un tema mucho más profundo y tenemos que visualizarlo y enfocarlo de esa manera para resolverlo de raíz. Porque yo pienso que va a llegar un punto en el que la inversión del 4% del PIB en educación, si no enfocamos de manera correcta el tema de la calidad de la enseñanza, se nos puede convertir, digamos que, en un barril sin fondo, porque vamos a estar circulando, sin resolver ya, digamos que, el segundo piso de problemas del sistema educativo dominicano. Sí. Pero, bueno, hubo un tema, por ejemplo, que el presidente de la República decidió, vía el ministro de Educación, de que se iban a contratar profesores extranjeros de Cuba y otras naciones, Venezuela, para apoyar el plan de capacitación de los profesores. Y la ADP se opuso. Bueno, y tenemos modelos en ese sentido, por ejemplo, en el caso de Singapur. Singapur, digamos que fue de las primeras naciones en el mundo
que montó su modelo educativo en base a la importación, a lo que se llama importación de maestros. La India también montó su modelo educativo en base a esa estrategia de traer, digamos que, de importación masiva de cerebros. Sí, claro, exacto. El propio Andrés Oppenheimer hace unos años escribió un libro que se llama Basta de Historias, que habla precisamente de ese aspecto, es decir, de cómo el impulso de la enseñanza ha ido creando las bases para que naciones que hace 30, 40 años eran de las más pobres del mundo, que yo digo que no pertenecían a ningún mundo, que no es que eran del tercer mundo, es que no pertenecían a ningún mundo, han ido creando una base importante. A día de hoy, por ejemplo, naciones como Singapur, India, para no entrar en los países nórdicos, yo me estoy refiriendo únicamente a países que hace 30, 40 años eran pobrísimos, encabezan todas las mediciones de educación en el mundo, y es precisamente porque tuvo un liderazgo político que en su momento tomó la decisión, valga la redundancia política, de salirse del esquema, digamos que, de una clase docente que se resiste a los cambios, que es natural. Y ahí entonces el gobierno tiene que tener la suficiente creatividad para crear las bases para que esos maestros que a día de hoy no llenan las condiciones para que la calidad de la enseñanza sea superior, poderlos insertar en el mercado laboral, en otras cosas, o en el propio sistema educativo, pero no ya como docentes, sino en otros aspectos. Es decir, que ahí hace falta un poco lo que decía Einstein, que a veces no es un tema de conocimiento, sino de imaginación. Yo creo que en el aspecto educativo tenemos necesariamente que afrontar ya, digamos que esta segunda etapa de las reformas educativas desde un punto de vista mucho más creativo e imaginativo, sobre todo porque si seguimos teniendo resistencia al cambio, lo que vamos es a engrosar las filas de calidad de la enseñanza de baja calidad, y eso va a generar un círculo vicioso que no nos va a permitir desarrollarnos como país. Y es todo este esfuerzo que estamos haciendo de tanda extendida, digamos que de aulas de mucha calidad, de estancias infantiles, todo ese circuito que se ha creado, tan bonito además, de cobertura escolar, todo ese circuito al final no va a rendir los beneficios porque lo que vamos a sacar de ahí no va a tener la calidad suficiente. Pero yo pienso aquí, ¿por qué no nos montamos en el tren ese de, por ejemplo, Singapur? ¿Por qué no tomamos esa lección aprendida, que de hecho ha sido beneficiosa? Porque por los obstáculos que tenemos, los conflictos de intereses. Los mismos gremios. Digamos que sin mezclar temas es un poco lo que pasa con el transporte también. Es decir, que los intereses creados... Hay muchos frenos. Correcto, los intereses creados se entorpecen y a veces la tendencia a que no tenga un efecto electoral, cualquier decisión que se vaya a tomar, entonces frena muchas cosas. Y yo creo que ahí toda la fuerza política tiene que hacer un esfuerzo para que todo lo que tiene que ver con la calidad de la enseñanza sea sacado del debate electoralista, no del debate político, porque a veces no conviene que se politicen los temas. Ahora, donde está la falla es cuando se electoralizan, cuando vemos... pensando en el voto. No voy a sacar a tantos maestros que no sirven como maestros porque me va a venir mal en cuanto a las votaciones presidenciales. Porque me va a crear una situación que no me conviene, y esa es una falla que nos ha afectado a todos los políticos en la República Dominicana, y con ese tema yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para que podamos decir en 10, 20 años que lo que se inició a principios de esta década nos va a servir para colocar a la República Dominicana ya como una de las economías más fuertes de la región, que de hecho la República Dominicana es la 9ª economía de la región y la primera economía del Caribe. Y creo que tenemos todas las condiciones para que en 15 o 20 años podamos estar entre las 5 economías más importantes de toda la región. Sí, yo pienso, como dijo alguien aquí la semana pasada, que más que voluntad política hay que tener también valentía política. Correcto. Porque hay que trabajar ahí, hay que trabajar con métodos de fuerza. Exactamente. Porque mira, fíjate, lamentablemente, y es lamentable, que estamos hablando de un país democrático, que es lo que queremos, pero en los países dictatoriales las cosas funcionan diferentes. Y quizá a veces hay desarrollo, aunque hay un costo social bastante importante, como ocurrió en Chile, que Pinochet, pues mató muchísima gente y bueno, por el país, mira, creció, pero no queremos eso. Pero lo que hay es combinar las cosas en un sistema democrático con voluntad y con valentía. Yo me iría más allá. La cuestión está en aplicar la ley para que las instituciones funcionen. Y que cual sea el costo político que haya de que la institución funcione y de que se aplique la ley,
yo creo que nosotros vamos a tener importantes resultados en un país ordenado. Y la educación precisamente, digamos que tiene que ser un puntal esencial para nosotros empezar a aplicar la ley y que las instituciones funcionen. Pero podemos vernos también en el espejo de Uruguay, si bien es un país pequeño con pocos habitantes, creo que tiene menos de 4 millones Correcto. de habitantes. Es el primer país de Latinoamérica con ausencia de analfabetismo. Así es. Y con un nivel cultural realmente muy elevado. elevado. Y también hay ciertas, como usted decía, hablaban de voluntad política y de populismo educacional, donde yo he visto, claro, yo he visto en Argentina, por ejemplo, en Argentina también había un nivel cultural superior quizás al resto de América Latina, pero ahí entraron una tablet para cada alumno, entraron un montón de cosas y el populismo y que tiene que ver también con lo electoral, hizo que hoy por hoy la educación argentina no sea lo que era. Yo me atrevo a no fallar en decir que si estudiamos a toda la matrícula de profesores y vemos cuáles están en capacidad de hablar inglés de manera fluida, yo creo que va a ser muy poco. Y es más, me atrevo a decir que si lo profundizamos un poquito más e investigamos cuántos profesores preparan sus clases, el día antes, tomando como herramienta las herramientas que toman hoy todos los estudiantes, que es el internet, ir ahí a buscar sus datos. ¿Cuántos? Sí. Yo me atrevo a decir que son muy poquitos también. Y eso, que estamos hace mucho ya, la última generación de profesionales en la República Dominicana se ha hecho sin ir a una biblioteca, físicamente, virtual. Claro. Y si van es a juntarse, a abrir una computadora y a buscar la información en internet. Y mi generación, yo tengo 40 años, yo entré a la universidad en 1996, yo me atrevo a decir que mi generación fue la última que acudía a la biblioteca física. Claro. Y yo hice más de la mitad de mi carrera sin acudir a la biblioteca física. Sí. Es decir, que en esa revolución que ha significado el internet y todo eso, yo me atrevo a decir que los docentes en la República Dominicana no la utilizan para preparar sus clases, por ejemplo. Pero que no se ha intensivado. Para no pedirle cuántos ponen un video en YouTube para que los estudiantes, sobre todo porque hoy la gran escuela del mundo es YouTube, porque YouTube aparece de todo. Sí. Pero también tenemos que tener electricidad, tenemos que tener el proyector, tenemos que tener muchas cosas que quizás no todas las escuelas tienen. Así es. Pero van avanzando. Y de hecho, la misma entrega de una computadora a los profesores y a estudiantes, eso, paulatinamente. Pero en este país hay más teléfonos móviles que personas. Que habitantes disponibles al y trabajo. Y ya al día de hoy yo me atrevo a decir que el 90% de la persona que tiene un teléfono móvil es un teléfono móvil inteligente, aunque no sea de última generación. Y conectado, porque tiene wifi gratis en muchísimos sitios. Correctamente. Claro. Es decir, quien menos usted se imagina tiene una cuenta de Facebook, por ejemplo. Y si tiene una cuenta de Facebook puede hacer todo lo que se hace en el internet. Es decir, es un poco ir viendo cómo digamos que nos apropiamos de la realidad, de que a día de hoy más de la persona que uno cree utiliza la tecnología para comunicarse, para hacer su vida. De hecho, ya nosotros cuando se nos queda el teléfono móvil en la casa no devolvemos a buscarlo. Pero claro. Definitivamente. A veces se puede quedar la cartera, pero el teléfono no. Así es. Y por ejemplo, usted ve, que sin demeritar ninguna posición, por ejemplo, usted ve un limpiabota, que usted se para en una esquina, limpia zapatos, y el tipo está ahí y dice, yo te lo he visto en YouTube. Correctamente. ¿Y cómo tú ves YouTube? Yo tengo mi celular aquí. Y te ponen un plan de 50 pesos, lo que sea. O si no, anda buscando donde hay un wifi gratis. Y ahí está República Digital con apoyo del gobierno para ir minimizando la brecha. A propósito de la ley de educación, antes de entrar todavía en política, hay un debate con la ley 6697, con el tema de la ley 44-00, que era la ley que ordena, pues vamos a hacer alguna modificación a la ley 6697 con el tema del uso de la Biblia, el tema de
del párrafo de la Biblia, que si después del himno, que si aquello. Es un debate en que mucha gente ha entendido que lo que se está diciendo es que es de obligatoriedad de que la Biblia se lea en las escuelas o que los jóvenes tomen clases de religión obligatorio, católica o cristiana o lo que fuera. ¿Qué opinión tiene usted sobre eso? Mire, en la República Dominicana hay libertad de culto. Para comenzar. Para comenzar. En segundo lugar, yo pienso que el tema religioso, digamos que es un tema de la individualidad de cada quien. Ahora, con el tema de la obligatoriedad de leer la Biblia en todas las escuelas, yo siempre me pregunto, ¿cuál Biblia? Porque la versión de la Biblia católica, usted la compara con la versión de la Biblia de los protestantes y tiene matices. Sí. Hay diferencias. Digamos que sí, que yo siempre digo matices para no entrar en ese debate que es un debate individual. Sí. Y la República Dominicana, sin importar la denominación, ya sea católico, ya sea protestante, ya sea cristiano, todos los dominicanos tenemos, me atrevo a decir con un 95%, la creencia cristiana. Y habrá un reducido número de gente atea. Sí, esa es una cosa. Lo demás, yo creo que de por sí, el hecho de que la República Dominicana tenga una educación laica, no quiere decir que sea una educación que no tenga creencias en lo divino, sí, sino que el laico es una persona que no tiene un compromiso militante con ninguna religión. Claro. Y yo creo que personalmente pienso que en nada afecta que en la escuela se lea la Biblia. No nos afecta en nada, no nos quita nada. Claro. Sobre todo en un país que tiene esas consideraciones. Y el que la quiera oír. Claro, y además, si usted me dice a mí que este es un país en donde hay varias religiones, donde aquí hay una porción importante de musulmanes, una porción importante de gente que predica el hinduismo, judía, la religión judía, ya ahí entraríamos en una consideración mucho más profunda. Pero para mí yo creo que incluso hacer eso el centro del debate en la República Dominicana es intrascendente. Hay cosas mucho más importantes. Eso mismo dije yo. Hay cosas mucho más importantes en el propio ámbito de la educación. Sí. Es una insensatez debatir el tema. Exactamente. Yo eso lo dije en un comentario anterior, y de hecho si me obligan, óyeme, que se obliga que después de entonar el himno, se lea un párrafo de la Biblia, y ahí están los estudiantes. Mira, cuando usted va a ver una carrera de Fórmula 1, a usted le regalan unos tapones para los oídos. Le podemos dar a la gente que no quiere oír nada. Se tapa los oídos y no oye. Y además, en este país, y lo digo porque yo estudié en un colegio católico, yo estudié en el San Martín de Porres, y ahí en el mismo colegio, yo tengo compañeros que ahí eran de familia cristiana, exacto, de familia testigo de Jehová, y los padres lo mandan y lo inscriben. Exacto. Porque al final la educación es buena. Correcto. Y es en valores. Exactamente. Entonces, vuelvo y repito, para mí hacer eso el centro del debate en la República Dominicana es intrascendente. Sí. Sobre todo porque nosotros tenemos muy pocos ateos y una gran masa que en definitiva, sea católica o sea protestante, es cristiano. Sí. Y al final la Biblia es lo mismo. La Biblia que nosotros tenemos es cristiana. Para ser solidario con mi hijo, yo hablé de Fórmula 1, pero mi hijo trabaja en NASCAR. En Estados Unidos, también para la carrera de NASCAR también. Sí. Vamos a ver, señor Guerra, vamos a hablar de política, educación. Mire, la formación política al día de hoy tiene matices distintos a como era hace 20, 25 años. ¿Por qué? Porque el peso de las ideologías como tal, digamos que ha sufrido transformaciones, porque el mundo de hoy no es una expresión, las ideologías como las conocemos son una expresión de la revolución industrial, pero la revolución tecnológica no ha creado todavía, digamos que no ha tenido el tiempo de ir creando a su alrededor ideologías políticas importantes. Y yo le pongo un caso. Usted puede ser de derecha o de izquierda, pero todo el que sea de derecha o de izquierda tiene necesariamente que estar en contra del terrorismo, por ejemplo, porque nadie quiere que maten seres humanos. Usted puede ser de derecha o de izquierda, pero todo el que es de derecha o de izquierda tiene que estar, digamos que, en contra de que un conflicto termonuclear arrase a la especie humana. Es decir, para entrar ya, digamos, en los temas amplios, pero ¿cómo enfrenta un hombre de derecha o de izquierda el tema de
digamos que la pornografía infantil, tanto que ahora son, digamos que de los vicios que traen las nuevas tecnologías, el incentivo a ese tipo de prácticas. Es decir, ya la formación política hoy está más orientada a crear dirigentes políticos con la capacidad no solamente de ganar elecciones, de ser candidatos eficientes, sino también de gobernar bien. Porque ya en estos tiempos los partidos políticos se preparan para gobernar, no para asaltar el poder, es para gobernar y para ganarlo en base a una elección democrática. Entonces, toda formación política tiene que ir orientada básicamente a construir campañas electorales eficientes, a difundir ideas útiles para la gente y tercero, que es lo más importante, gobernar bien y hacer un buen ejercicio de la administración pública. Y en el Partido Revolucionario Dominicano nos estamos, digamos que, preparando para ese tema. Estamos ahora precisamente en todo el proceso de adecuarnos a lo que establece la nueva ley de partidos. De hecho, ya nosotros hicimos nuestra adecuación estatutaria a la ley de partidos. Estamos ahora formando a nuestros delegados ante las juntas municipales. Hace 2 semanas hicimos un taller con la Secretaría de Asuntos Electorales y la Secretaría de Organización conjunto, con todos nuestros delegados en las juntas municipales para enseñarles la nueva ley de partidos, porque esa ley es la Biblia de los políticos en la República Dominicana. Y tenemos que conocerla a profundidad, que yo pienso que la distracción que hemos tenido con el tema de las primarias, de si abiertas y cerradas, no nos ha permitido ver todas las cosas que trae esa ley, que le da un cambio importante a la forma de hacer política en la República Dominicana. Comenzando con que ahora se regulan los tiempos para las campañas y la precampaña, y terminando incluso con prácticas de transparencia que ya van a ser obligatorias. Es decir, a partir de esta ley, el partido que no publique rendición de cuentas, sus presupuestos, la Junta podrá bloquearle el financiamiento. Es decir, que todo ese tipo de cosas yo creo que es importante que los políticos las manejemos. Y en esta etapa coyuntural nosotros estamos dedicados a ese aspecto, pensando también en, a partir de enero, empezar a trabajar para que los candidatos que vayamos a presentar al Partido Revolucionario Dominicano en las elecciones del año 2020, pues tengan la suficiente preparación para hacer una campaña de calidad, pero también para gobernar bien el país cuando nos toque en los distintos ámbitos de la administración pública. El PRD, como PRD, cuando era el gran PRD, tenía un instituto de formación política, que creo que se llama José Francisco Peña Gómez. Francisco Peña Gómez, sí. No estoy claro, ¿quién se quedó con esa? No, el Instituto José Francisco Peña Gómez fue una fundación que creó el presidente Hipólito Mejía. Okay. Y es una fundación que él preside. Lo que pasa que en el momento que nació, el presidente Hipólito Mejía pertenecía al PRD, y el partido incluso fue la época en que no teníamos local. Acuérdense que cuando sale a Toy de Camps se queda con el local de la Bolívar, y nosotros hasta que nos construyeron el local de la Churchill estábamos haciendo toda la vida política del partido desde el Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, y por eso se quedó siempre en la mente de la gente que eso pertenecía al PRD. Okay, pero ustedes como entidad tienen una área para formación. Centro de formación. Claro. Nosotros ahora estamos desde la Casa Nacional, estamos constantemente haciendo formación. Ayer, por ejemplo, teníamos un taller con los frentes de masa, con todo lo que es el tema de la adecuación electoral del partido. Es decir, hemos ido haciendo cosas a lo interno del partido, porque es importante que podamos digamos que tener un cuerpo de dirigentes políticos que tengan la suficiente calidad para enfrentar la labor política del día de hoy, que es diametralmente opuesta como era hace 30, 40 años. Sí. Comenzando con que ya los políticos no tienen que reunirse en un carrito para conspirar. Ya los políticos podemos decir todo y de todo, y de hecho lo decimos, sobre todo no por los medios de comunicación, sino por las redes sociales. Y la democracia, esa es democracia. Claro. Eso es lo que decía al principio, democracia interna. Gracias a Dios. ¿Para qué? Para poder hablar, ¿no? Y además estar en contra necesariamente de los líderes. Así es. Porque hay gente que no necesariamente puede estar acorde con lo que diga Miguel Vargas Maldonado, y eso es permitido en los partidos. Claro. De hecho, ya la época de los liderazgos, digamos que unipersonales, terminó hace mucho. Está terminando. No. ¿Por qué le digo que terminó hace mucho? Cuando Peña, Bosch y el doctor Balaguer
eran los tres grandes líderes de la República Dominicana. A nadie se le ocurría en ninguno de esos tres partidos disentir públicamente de ninguno de ellos. Exactamente. Sin embargo, en todos los partidos tenemos al menos dos figuras fuertes. Sí. Sí, ¿no? Y ahora uno dice algo y el otro se lo Correcto, refuta. exacto. Uno Y dice que eso- es ilegal y el otro... Y lo decíamos esta mañana, eso no es malo. Eso No. no Y es la malo. gente- hay un problema de unidad, no hay unidad en el partido. Al contrario, eso es lo que es democracia en los partidos. Así es. Que me permitan yo expresarme diferente de lo que usted entiende. ¿Por qué? Exactamente. Y Si lo- precisa- si es- si O digamos, seguir a otra persona que no Claro, sea claro. el Y precisamente que el está. hecho que nosotros nos escandalicemos cuando hay discrepancia en un partido político dice mucho de la poca cultura democrática que tenemos los dominicanos. Exactamente. Porque lamentablemente en este país, aunque a Trujillo lo mataron en el 61, la cultura democrática del trujillismo sigue ahí, o la cultura antidemocrática, perdón, del Sí, sí, trujillismo sí, sigue sí. ahí. Y lo vemos hasta en las juntas de vecinos. Que aquí nadie pierde una elección, por ejemplo. Aquí no hay ningún proceso electoral en ningún lado que no se dé en base a, No, y de hecho, forcejeo. De hecho, cuando usted oye hablar del caudillismo, eso lo decimos, lo dicen los jóvenes. Pero cuando llegan a viejos, son caudillos. Así es, así es, así es, así es. No es fácil, no es fácil. Porque es una cultura que tenemos que es desmontar. bonito. El Claro, carguito. claro. Es así. Hablamos ahorita en sentido general de la calidad de la gente de la educación. Vamos ahora a llevarnos a lo particular, a lo interno del PRD. La calidad de los dirigentes políticos está avanzando, la formación ayuda, contribuye a tener unos mejores líderes. Mire, todos los partidos políticos en la República Dominicana son una expresión de la sociedad dominicana. ¿Por qué? Porque los partidos los componemos dominicanos y ahí hay de todo. Hay gente con calidad, hay gente con poca calidad, hay gente que ve en la política un canal para servir, hay gente que ve en la política un canal para servirse y yo creo que digamos que la clave en todo esto está en que lo que vemos en la política un canal para servir, para promover ideas, para construir nación, pues digamos que tengamos mucho más activismo, que seamos mucho más proactivos, porque a veces nos quejamos mucho de que en la política prevalece mucho el que va a servirse de ella, pero también es verdad que los que no vemos la política como un medio para servirnos de ella, a veces somos muy pasivos, a veces nos damos el paso al frente, a veces pensamos que la gente solamente por la calidad de nuestras ideas nos va a seguir y no tenemos un ejercicio activo mucho más fuerte. Y yo creo que se trata un poco de eso, de ir prevaleciendo poco a poco. Muy bien. Bueno. ¿Me pareció bien? Realmente es un joven que promete, Sí, promete así es, en la así es, política. así Qué es. bueno. Me encanta ver gente tan joven, tan preparada y con tanta seguridad en sus conocimientos. 40 años, son muchachos todavía. Casi la edad mía. ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué? Me confundí. Ah, ok. Muchísimas gracias. Le damos al licenciado Juan Carlos Guerra, el secretario de Educación del Partido Revolucionario Dominicano. Deseamos mucha suerte en su ejecutoria ahí en el partido. Muchas Y en su gracias. carrera profesional también. Muchas Claro gracias. que sí. Muchísimas gracias.